Buenos días, buen domingo, buen fin de semana para todos ustedes, amigos televidentes. Bienvenidos a otro programa de diálogo con, esta vez, Unidades Urbina. Por el nombre lo conoceréis, como dicen en Maracaibo, ¿no? Usted es maracucho. Sí, bueno, Cabimero realmente, costa oriental del lago. Lo que pasa es que para mucha gente del puente para allá, del puente para acá, todo eso es Maracaibo. Lagunilla, Ciudad Ojeda, exactamente. Santa Rita. Los que mantuvimos a flote el petróleo y mantuvimos a Venezuela muchos años. ¿Ya se acabó el petróleo por esa zona? No se ha acabado, pero está muy baja la producción, de 3 millones de barriles diarios a 350.000, usted me dirá. En el caso de Cabimas y todo lo que es costa oriental del lago, sí, por abandono de los pozos y todo eso. De acuerdo a información que dan los economistas, ¿no? Y de acuerdo a información que da la gente de esas regiones. Muy depauperado, de verdad que el Zulia. ¿Cuáles son los grandes problemas que tienen esas zonas? Los grandes problemas son los servicios públicos, señor Carlos, porque realmente uno va a Maracaibo. Yo fui recientemente en abril para el Congreso de la Facultad de Medicina y Maracaibo me dio la impresión, no está fea, lo que está maquilladita, pero da la impresión de una ciudad abandonada, los comercios cerrados, casi no hay carros en las calles y la gente se queja de los servicios públicos. Los médicos no pueden hacer una consulta porque cortan la luz a cualquier hora, no está programado los cortes de luz, entonces usted no puede hacer consulta porque en media consulta se le va la luz. Tal vez el pediatra es el que menos utilizamos equipos, con un estetoscopio, un equipo de ver oídos y garganta basta, pero la gente como con los cardiólogos, los internistas que necesitan ecos, equipos para hacer estudios, pues están muy limitados. Lo que es luz, agua, servicios como la gasolina, sigue siendo un gran problema, no solo en el Zulia, en todo el interior del país. Eso depende de quién. La normalización de eso depende de la gobernación del Estado. No, todo lo que es gasolina depende directamente del Ministerio de Minas, la electricidad depende probablemente de cada región, pero esos son servicios públicos a nivel nacional que por constitución deberían estar asegurados y ser de calidad. Y en materia de salud. Y en materia de salud es terrible la situación, no solamente en el Zulia, en toda Venezuela. De acuerdo a la encuesta nacional de hospitales, tenemos que el 70% de las emergencias están con insumos disminuidos. Usted llega, Dios le salve, o cualquiera llega con un infarto, que es una de las patologías más comunes en Venezuela. A una emergencia no hay ni siquiera aspirina para ponerle directamente en la boca como anticoagulante. Entonces, de ahí para adelante, ustedes se imaginan, no hay catéteres, no hay formas de hacer diagnóstico. Entonces, eso limita, evidentemente, la calidad de atención y la rapidez de atención, que es lo que usted busca en un hospital. Usted busca un hospital cuando va a una emergencia es que le atiendan rápidamente, entonces hay poco personal, uno de los grandes factores que está influyendo en la calidad de atención en Venezuela, de todo el personal de salud, enfermeras, bionalistas, médicos, la falta de insumos y por supuesto la infraestructura que está colapsada. Ahora, Uniade, ¿qué hace la gente en el caso de los directivos de esos hospitales? Bueno, los directivos, como todos los directivos son adeptos al gobierno, por supuesto, están llenando un espacio donde tienen que seguir los lineamientos. Pero tú puedes ocultar la falta de una medicina. No oculta la falta porque la gente se da cuenta, pero yo al cerrar la puerta y no oír los reclamos que hace la gente que está haciendo vida en el hospital, me hago el loco. Pero la gente está llevando su propia medicina. La gente tiene que llevar en Venezuela el 70% del gasto que incurre un paciente en un hospital público es del bolsillo propio. Y ustedes como médicos, usted como dirigente médico, fue presidente de la Sociedad Venezolana de Pediatría, no se quejan, no plantean eso al régimen, sí, como a las autoridades, al Ministerio de Salud, nos quejamos desde las sociedades. Ahorita que estoy de secretario de la Academia Nacional de Medicina, el año pasado hicimos 25 comunicados públicos, además se los enviamos directamente al Ministerio Popular de la Salud, donde hacemos las denuncias de todo y las advertencias de todo lo que está pasando con el coronavirus, con la viruela de los simios, con todo, pero no tenemos un interlocutor válido, no nos da respuesta. ¿Han muerto gente por esta negligencia? Lógicamente, hay personas que han fallecido porque no tenemos el catéter para ponerle en el momento, los stent para abrir las arterias coronarias, o no hay el medicamento antihipertensivo en la mano. Mientras yo le digo a un paciente que te ha infartado a la familia, vaya a buscar un medicamento, dependiendo de la hora, porque si es de madrugada nadie sale de los hospitales, porque están en zonas realmente de riesgo para la vida de las personas. Cuando llega a veces el medicamento que lo consiguieron en X o tal laboratorio o en una farmacia, ya a veces es tarde. ¿Sí, señor? Inclusive ha muerto gente por fallas eléctricas en los hospitales.
Eso es más grave todavía. Eso es más grave todavía, porque una persona que no tenía que haberse muerto porque falló la planta eléctrica, porque se fue la luz, y no, entonces eso también es gravísimo, y eso está pasando día a día. Lo que pasa es que nos estamos como acostumbrando, señor Carlos, a que, bueno, se murió uno más, es un número, pero es una familia que queda destruida por un paciente que muere en esas condiciones. Eso ocurre en todos los hospitales. En todos los hospitales, más o menos el 65% de los hospitales en Venezuela tienen fallas eléctricas o en su defecto no tienen agua continua. ¿Cómo trabaja usted en un hospital cuando supone que la primera norma es lavarse las manos, asepsia y antisepsia? Entonces, al no haber agua continua, usted no puede programar intervenciones, usted no puede hacer estudios, usted tiene una lista de gente citada para un estudio y no hay agua ese día, o no hay ascensor para subir a los pisos de consulta como sucede en el hospital de niños. Entonces, son días de retraso que tienen las personas en la atención de calidad. Y lo peor de todo es que, claro, la persona llega angustiada al hospital y usted le dice no hay agua, no hay luz, no hay catéter, entonces la gente viene y agrede al personal de salud cuando los responsables de esa falla no somos nosotros, son los directores de hospitales, de ahí para arriba la cadena de mando. Está bien, pero los directores de hospitales son humanos, ¿no? Claro, son humanos, pero si usted se mete a Redentor, usted sabe que le toca un clavito en cada mano, en cada pie. Si usted se pone... sacrificado. Claro, si usted le toca ser director de hospital, usted tiene que trabajar por ese hospital y conseguir los insumos. No solamente cerrar la puerta y hacerse los locos y no atender al clamor de la gente. Eso está ocurriendo ahorita. Eso ocurre, ¿cómo no? Hay muchos locos. Yo no sé decir deliberadamente. Yo no sé decir loco, pero por lo menos que hechos los locos si no voltean a ver la necesidad de su hospital. Entonces, además ahora hay una nueva prohibición, otra vez la pusieron en boga, que usted no le puede decir al paciente vaya a comprar. ¿Qué hay que hacer? Vaya a la dirección para que el director algún día a ver si por cansancio atiende y tiene que buscar los recursos para esos pacientes que están recluidos en su hospital, porque el director viene siendo el conserje del hospital. No es solo para dar órdenes, simplemente usted tiene que estar pendiente desde la limpieza hasta los insumos, pero muchos directores no hacen su trabajo. ¿Cómo los médicos trabajan en estas condiciones? Porque no protestan, no reclaman, no van a donde tienen que ir, vamos a un receso y... ¿Cómo no? ¿Qué tiene Uníades de turco? Porque ese nombre es de turco, ¿no? Uníades. Sí, señor, es un nombre de un general turco del Imperio Otomano. Y bueno, mi papá, que leía mucho, era periodista, probablemente le gustó y me lo puso. Lo que pasa es que cuando uno lee la historia, a ese general lo llamaban el diablo. Muchos pacientes me preguntan cuando llegan a la consulta, doctor, ¿y ese nombre? Cuando tengan confianza conmigo, yo les cuento, porque si no se me van a ir de la consulta. ¿Por qué? Porque cuando usted le dice que no, me está viendo con el diablo, se podrá imaginar. Tú eres el diablito. Sí. Cuéntame, ¿qué otra cosa tiene? Bueno, mire, lo que me preguntaba antes de la pausa, ¿cómo trabajamos? Primero por mística, porque siempre realmente en Venezuela no es que la salud ha estado bien, hemos tenido toda la vida problemas, pero son problemas que se iban, hacíamos protestas, hacíamos conversaciones, mesas de diálogo y se iban resolucionando. Ahora casi no se protesta porque hay mucho miedo, porque están criminalizando las protestas tanto de los médicos, del personal de salud como de los pacientes. Y bueno, seguimos trabajando con mística. Nosotros estamos dando la cara frente a los hospitales. ¿Qué llamas tú criminalizar? ¿Están presos algunos médicos? Hay presos, hay gente que los persiguen porque hacen denuncias. A mí particularmente me botaron del hospital, le dieron una figura de jubilación especial que yo no pedí. La jubilación especial la pide la persona que está trabajando. Ajá. Yo tengo 30 años trabajando como médico, 30 años haciendo las denuncias que hay que hacer en beneficio a los pacientes y en mi caso particular en caso de los niños. Entonces, y así como a mí, a los más jóvenes le dicen a ti, a Urbina lo sacamos bajo una jubilación, pero tú eres joven, te puedo votar. Y lo hacen, que es ilegal, pero lo logran hacer. Entonces utilizan las figuras de ciertas personas para amedrentar a la gente o les amenazan con decir que le van a crear un expediente por estar denunciando a médicos, enfermeras, analistas, y eso hace que la gente, lógicamente, pensando en su seguridad y de su familia, se autoimponen un silencio para no protestar. Cuando vamos a la protesta, yo estoy jubilado y voy, asisto a la protesta, de 200 médicos salen 5, salen 10 a protestar, igual las enfermeras porque los amenazan, y a los pacientes que también ejerciendo su derecho que está en la Constitución y en la ley y el reglamento de los pacientes hospitalizados, también los amenazan, les mandan a decir con milicianos y eso, si protestas te sacamos del hospital, y la gente se cuida de eso. Entonces hay una autocensura impuesta. ¿Cómo saben quiénes asisten y quiénes no asisten? ¿Tienen espías?
Claro, y ahora más que lo dijeron públicamente que va a haber espías en los hospitales. Claro, porque al salir una mamá con un niño en silla de ruedas, con un niño, y los van chequeando, en la puerta de los hospitales hay gente que lleva el censo de quién entra y quién sale. Es muy duro, pero es la realidad y los pacientes tienen el derecho de protestar o de reclamar cuando sienten que le están vulnerando sus derechos como paciente hospitalizado. En el hospital de niños particularmente no hay ni servicio de comida. Entonces las personas que llegan al hospital, además de pagar medicamentos, estudios, laboratorios, tienen que comprar comida. Y cuando usted compra comida en un restaurante, usted no le pregunta si quiere sal o no sal. Entonces, y la comida no es solo comida, es una dieta específica, sobre todo en el caso de los niños, por peso, por patología. Tú me estás diciendo que un niño que ingresa a un hospital no tienen comida. No tienen comida. Y hace años le dábamos comida no solo al niño, a la mamá, porque nosotros hospitalizamos a un binomio. ¿Ah? ¿Tetero? Usualmente no hay. Entonces hay que estar, tienen meses que no compran fórmulas en los hospitales de niños. Ojo, preconizamos la lactancia materna, pero hay niños o hay mamás que no dan lactancia materna por algún motivo, hay que darle un tetero que llama la gente que es fórmula y tienen que estar comprando, entonces compran una latica de ese tamaño que puede alcanzar para un niño 4 días para un servicio completo donde hay 5 y 6 muchachitos. ¿Por qué se ha abandonado la práctica de la lactancia materna? Si esa es una cosa que claro, los científicos le recomiendan. De toda la vida, se recomienda los primeros 6 meses. Nosotros nos formamos. Sí, señor, los primeros, claro, porque la modernidad, señor Carlos, ha dado esto de que, bueno, la fórmula es más fácil, cuando es más fácil es directamente del pecho a la boca del niño. También, como son conductas aprendidas, las personas que trabajan en las casas de mediano ingreso, pues se copian la conducta del tetero. Eso ha pasado. La gran propaganda que tienen o comercial que tienen las empresas lácteas, amén de que, bueno, la gente tiene que ir a trabajar. ¿Cómo hace una mamá por ley venezolana que debe tener más o menos un año dando lactancia materna? Entonces, pero en la empresa le dicen, si vas a lactancia materna, no te pago, cuando eso está consagrado en la ley. La Universidad Central de Venezuela, como muchas universidades que preconizamos la lactancia materna en las clases de pediatría, la pediatra que pare durante el posgrado no tiene 6 meses para lactancia materna. Entonces tiene que porque si usted pierde cierto número de asistencia en las clases, usted puede perder el posgrado. Entonces usted decide o el posgrado o el hijo, y después que ya tienes al hijo, bueno, alguien me lo cuida. Entonces es muy duro para la mujer venezolana en estas alturas dar lactancia materna. A eso, si a ti te tocara la solución del problema, ¿qué harías? Lo primero que haría es realmente, primero poner gente proba en esos cargos. Gente que realmente sea técnica y sepa lo que... Y en cuanto a la lactancia materna, yo tendría que dar... No, aparentemente no, porque todos los días oímos la denuncia hecha desde el mismo Ejecutivo Nacional de los problemas que hay en los hospitales, que van a poner inspectores espías disfrazados, pero así son ellos quienes están manejando los hospitales de hace 20 años. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Ajá. ¿Y entonces? Entonces, bueno, yo lo que haría poner gente proba, gente técnica, porque ahorita lo que ponen... ¿Y los médicos se prestan para espiar a los colegas? Algunos, los que están genuflexos, pues sí lo hacen, ¿cómo no? Como todo en el mundo. Hay gente que está genuflexa y por cuadrarse con el jefe superior, que en este caso es el director, son capaces de hacer esto de denunciar. ¿Qué otro problema preocupa al doctor Uníades? Nos preocupa mucho, señor Carlos, el aviso que hizo la Organización Mundial de la Salud, que Venezuela está en muy alto riesgo de que se vuelva a reintroducir la poliomielitis en Venezuela. Eso sería terrible. ¿Por qué muy alto riesgo? Porque las coberturas vacunales están muy bajas. Se habla que para Perú, República Dominicana, Haití, Venezuela está por debajo de 80% de la cobertura vacunal en cuanto a polio. Pero específicamente en Venezuela llegamos a 50.5, o sea, tenemos más de la mitad de los niños que tienen que ser vacunados contra poliomielitis que no tienen la vacuna. Aquí llega un paciente de Afganistán que puede llegar por todo el poco de cosas que están llegando a Venezuela, hacer contratos, todo eso, que es una zona endémica, y se llega a la poliomielitis y eso va a coger como reguero de pólvora. Nos preocupa mucho eso. Las coberturas vacunales de todas las vacunas en Venezuela están muy bajas, y por eso fue que tuvimos en 2016 la reintroducción de la difteria, la reaparición de la difteria en Venezuela después de 25 años libre de el coronavirus, ¿no? ¿Perdón? El coronavirus, ¿cómo está en los niños? Afortunadamente, como a nivel mundial no fue tan severo en los niños ni tanta cantidad, pero no por eso dejamos de tener todavía niños enfermos con coronavirus, aunque... Pero hay la medicina oportuna. Lo que pasa es que no hay tratamiento específico, entonces con cualquier tratamiento que usted le ponga para la fiebre, para el dolor, pues el cuadro se va a autolimitar o va a ceder. Y en algunos casos que hace falta, como el Remdesivir, en algunos hospitales lo hay, en otros hospitales no lo hay. ¿Cuál es el cuadro natural de un enfermo de coronavirus infantil?
Igual que en los adultos, comienza como un cuadro catarral común y corriente, fiebre, dolor de muscular, mucosidad por la nariz o rinorrea, y luego, pues por supuesto, va cediendo la enfermedad o se va agravando dependiendo del caso. Y estamos viendo el síndrome post-COVID también en niños, que son pacientes que quedan con problemas lagunas mentales, problemas en neuropatía periférica, en algunos siguen con diarrea porque el virus sigue viviendo en el intestino de la persona. Entonces, la misma sintomatología, menos severa, eso sí, que en los adultos, pero igual la misma sintomatología. Pero hay gente que tiene mucosidad y no tiene coronavirus Claro, necesariamente. pero en época de pandemia, todo lo que huela a coronavirus hay que hacer diagnóstico, porque entonces el Omicron es la variedad del coronavirus menos severa la intensidad de los síntomas. Entonces mucha gente gripalizó no, lo que tengo es gripe, si no se hace la prueba nunca vamos a saber si tuvo o no coronavirus. Y eso ha ayudado a relajar mucho las medidas. Vemos la gente en la calle sin mascarilla. Nosotros estamos aquí con el estudio, usted tiene mascarilla, yo tengo la mía, pero tenemos más de 2 metros de distancia, porque hay que seguir manteniendo las medidas de bioseguridad. ¿Y en el país se mantiene? No, para nada. Usted ve en los mercados, usted ve los restaurantes llenos de gente y la gente no está cumpliendo las medidas. Eso es peligroso porque países como China, que tienen más del 90% de la población vacunada, y tuvimos Shanghái como estuvo cerrada Pero nosotros no tenemos brote en este momento. Bueno, pues no tenemos brote, pero siguen. Ayer hubo 54 casos nuevos en Venezuela, comunitarios y uno importado. Y si subamos 54, 40 y lo multiplicamos por 30 días, no es una cifra despreciable. En el caso de los hospitales han fallecido mucha gente, no. Ha fallecido gente. Lo que pasa es que aquí en Venezuela, si usted no tiene una PCR, que es la prueba diagnóstico de oro para coronavirus, usted no puede poner en el certificado que coronavirus. Entonces tiene que poner infarto, aneurisma, cuando probablemente haya sido por coronavirus, porque aquí no se hacen casi PCR. Cuando los niños van a viajar con sus padres, también tienen que llevar el PCR. Deben tener, sí, señor. Por encima de los 3 años deben tener PCR o las pruebas de antígeno que son más rápidas. ¿Dónde los obtienen así? ¿En los hospitales? En los hospitales muy poco, tienen que hacerlo privado normalmente. Porque debería haber para todo el mundo público, Instituto Nacional de Higiene, pero no hay en cantidad suficiente. Eso cuesta un poco de dólares. Cuesta como 70, 80 dólares. ¿Por persona? Por persona, sí, señor. Nadie y si se la hacen pública, en vez de dársela para hoy, porque además la piden 24 horas antes, si usted se va para el Instituto Nacional de Higiene y tiene eso que se la hagan, se la dan como en 4 o 5 días. Un receso y regresamos. Bueno, en la última parte del programa aquí veo que UNIADES dice que la desnutrición infantil en Venezuela incrementó a 33% en lo que va del 2022. ¿Dice usted esto? Sí, esos son de los reportes de la Fundación Samán, que es el sistema de monitoreo nutricional y de salud dependiente de Cáritas, que si bien no son cifras oficiales, porque no conocemos las cifras oficiales, es gente muy seria, además está apoyada por la gente de UNICEF, del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, donde da cuenta de que eso fue un informe que se publicó el año pasado, donde hay un 34% de niños en riesgo de desnutrición y un 14.4% en desnutrición aguda global, y 4% de ese 14% es desnutrición severa. Eso nos preocupa mucho porque además ese número está en menores de 2 años, el 49%. ¿Cuándo consideras tú o cómo detecta la familia que un niño está desnutrido? Lo primero que hace la mamá es decirle que el niño va a la escuela o está en la casa y le ha tenido que ir corriendo el huequito donde se fija el cinturón, porque es lo primero que hace, perder peso. Y si eso se prolonga en el tiempo, se afecta la talla. Y de estas dos cosas que nos preocupan mucho, porque ya tenemos una generación, señor Carlos, que ya perdió 4 centímetros de talla. Esta mujer es hermosa, de 1,90 m, 1,88 m. Yo debo estar desnutrido porque el cinturón mío pasa de hueco en hueco. Lo que pasa es que ya usted y yo crecimos y vamos de salida. El problema es con los chiquiticos en los primeros 1000 días. En los primeros 1000 días de vida, que puede ser que tengamos una generación más chiquita y más delgada. Claro. No sería tanto. El problema es que en esos 1000 días de vida, el cerebro, que es el momento cuando más crece y hace todas las conexiones, no las hace por falta de nutrientes. Entonces vamos a tener una generación de chiquitos, bajitos y gente que no tiene una capacidad cognitiva adecuada. Está metiendo conmigo. Yo soy chiquito y bajito y no estoy desnutrido. ¿Qué otra cosa tiene usted por aquí? Por aquí dice que Venezuela pide ante la OMS levantar medidas coercitivas. ¿Qué sabe eso? Mire,
Yo soy de los que piensa que las medidas coercitivas, si bien son un mecanismo de presionar a un gobierno que no está yéndose, pues, se está saliendo del camino democrático, al final sirve como una barajita, como un joker, como un comodín. Porque entonces todo lo que pasa en Venezuela o es la pandemia o son las medidas prohibitivas, coercitivas, unilaterales, tal y cual. Pero nosotros tenemos un problema en salud, que estamos en una emergencia humanitaria compleja mucho antes de la pandemia y mucho antes de las medidas. Entonces yo quiero que se las quiten. ¿Para qué? Para que la gente vea que le quito las medidas y el problema va a seguir si no cambiamos la política de salud. Ese es el problema, que entonces con esa barajita nos quieren tapar todo. Quítenla para que vean que entonces el problema de salud va a seguir, porque si usted no hace una inversión adecuada en salud, evidentemente no va a tener una salud adecuada. Venezuela invierte apenas el 1.5% del Producto Interno Bruto en salud, cuando la OMS dice que debería invertir el 6% para tener un sistema de salud adecuado. Por eso es que el 70% de los gastos que genera un paciente en un hospital público tiene que salir del bolsillo de la persona. Entonces, eso no es salud pública, eso es salud privada prácticamente o mixta. La situación, el problema de la salud es en toda Venezuela, por ejemplo. En toda Venezuela. La diferencia entre Falcón y Zulia, por ejemplo. Hay prácticamente igual. Cuando usted se aleja de las ciudades capitales, el problema es mucho peor. Cuando usted va del Tamacuro, ve la desnutrición, la prostitución, el HIV que campea, porque mientras pero eso no es nuevo. Eso no es nuevo, claro, pero se ha incrementado. Como le digo, nunca aquí la salud ha estado perfecta ni en ningún lugar del mundo, claro, pero se iban solucionando parcialmente. Ahora no, ahora se van acumulando como un gran cuentas de un rosario de los problemas acumulados en salud. Usted oyó hablar de un médico Gabaldón. ¿Cómo no? Que fue declarado héroe mundial de la salud porque logró erradicar o controlar la fiebre amarilla y el paludismo en Venezuela. Que hoy día... Por eso te estoy diciendo. Claro. Por eso lo recordé. Claro. Porque me están diciendo que está regresando la fiebre amarilla y el paludismo. ¿Cómo no? La fiebre amarilla, que antes uno pensaba fiebre amarilla en selva, ¿no? Ahora tenemos fiebre amarilla en los lugares poblados, como en Maturín, que fue el último brote. Venezuela aporta a la cantidad de enfermos por fiebre amarilla a nivel latinoamericano más del 50%. Porque la gente se pone amarilla porque afecta el hígado también, entonces la gente se pone con un tinte amarillo que sería la ictericia. Esa también se pone amarillo con la hepatitis. ¿Cómo no? Pero entonces uno hace el diagnóstico diferencial entre uno y otro, de dónde viene, de toda una cantidad de cosas. Como le decía, Venezuela aporta más del 50% a nivel latinoamericano de todos los pacientes en fiebre amarilla. Eso es indescriptible. 500 y pico mil de pacientes el año pasado contagiados con fiebre amarilla, cuando el doctor Gabaldón en la época de los 40-50 logró controlar eso a menos de 100.000 personas enfermas en Venezuela por fiebre amarilla. En la década de los 50. ¿Que usted era médico ya? Yo estaba nací en el 59. Ajá. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa? Y bueno, nos sigue preocupando realmente las enfermedades crónicas en el país, porque la epidemia de coronavirus ha ocupado todos los titulares y toda la inversión que se debe haber hecho, pero seguimos con personas con infarto, personas con hipertensión, personas con diabetes, y casi todos esos programas no están funcionando. Entonces se nos siguen muriendo en transversal los pacientes, pero la gente nomás piensa en coronavirus y seguimos teniendo una mortalidad importante en esas patologías que son controlables. La mortalidad materna, 127 mujeres mueren por cada 100.000 niños que nacen, porque no tenemos las maternidades adecuadas, no se están haciendo los diagnósticos, la gente tiene que ruletear, y las tres primeras causas, que son hemorragia, hipotonía o orina, son cuestiones controlables, y en Venezuela seguimos con unas cifras realmente altas de mortalidad materna. Y cuando usted habla de mortalidad materna, puede hablar de un número, pero cuando vemos la realidad, ve una familia que queda destruida sin una madre, hijos que quedan huérfanos, hijos que entonces empiezan a dar vueltas lo cuida una tía, porque la mamá no estaba cuando pudimos haber evitado esas muertes en Venezuela. 127 por 100.000 nacidos vivos reportados. Haití llega a 300 y tantos, pero Canadá tiene 7, Chile tiene 22 por 100.000, nosotros éramos en 127. ¿Qué sabes tú de la maternidad Concepción Palacio? Que está en unas condiciones deplorables. Las mujeres ahí prácticamente tienen, igual que en los demás hospitales, tienen que llevar desde la sábana donde se van a acostar hasta los medicamentos. Los quirófanos no están funcionando todos, la terapia intensiva casi no tiene cupo. Cuando fuimos una maternidad modelo, aquí venía gente de todas partes de Latinoamérica a hacer su posgrado de obstetricia y ginecología en la maternidad de aquí de Caracas y en la del Zulia, que son las más grandes. ¿Y eso? Bueno, por falta de inversión no se tienen las cosas, entonces la gente dejó de venir a formarse aquí. ¿Para qué? Si pura teoría y la práctica. ¿A dónde va la gente ahorita en ausencia de la eficacia de la maternidad Concepción Palacio, por ejemplo? Tienen que ir
Si tienen un seguro, por supuesto, a una clínica privada, que no todo el mundo tiene un seguro en dólares que cubra eso. Y si no, empezar a ruletear Pérez Carreño, cualquier hospital que las pueda atender lastimosamente, cuando usted debería llegar al hospital que le toca por zona de residencia, y ahí tendríamos que tener todos los insumos para atender cualquier patología. Pero no es así. ¿Por qué? Porque tenemos una desinversión en el sistema de salud, se intentó formar un sistema paralelo que fue barrio adentro, se abandonó el original, tampoco barrio adentro funcionó, entonces ahora tenemos 2 y 3 sistemas de salud y ninguno funciona de manera adecuada. Y en el intermedio, los gremios que deben luchar porque las cosas funcionen, ¿qué está haciendo, por ejemplo, el Colegio Médico? Colegio de que Médicos, le corresponde esta claro, materia. Realmente le toca La Federación Médica la Venezolana. Federación Médica, pero bueno, tenemos unos, como dice, se hace el trabajo, se protesta, se hacen las comunicaciones, pero si usted no tiene un interlocutor válido, todo la lo que usted Sociedad de haga... Pediatría, la cual usted fue presidente, Sí. ¿qué está haciendo en este momento? Nuestro trabajo realmente es la educación médica continuada, sin embargo se hacen algunos comunicados haciendo advertencias, pero como todo caen en sacos rotos porque no hay una respuesta oficial ante esas medidas de advertencia o esas medidas de alerta que se hacen con las diferentes patologías que están afectando en este caso la infancia venezolana. Ese es el niño. El niño, adolescente que nos corresponde a nosotros hasta los 18 años. ¿Qué pasa con los viejos como usted? Los viejos como nosotros tenemos ahora nos llaman adultos frágiles, y es verdad, somos frágiles porque la mayoría no son mayores. No, ahora nos cambiaron la OMS por adultos frágiles, que no me gusta mucho, pero bueno, eso es lo que hay. Pero usted es frágil. Yo no soy frágil por eso, pero esa es la denominación que se da. Y si usted lo ve, analiza, somos frágiles porque no tenemos Porque usted no tiene ni arruga, o sea que así hizo la plástica. No, para nada, esto es lo que hay. La carcasa vino así por la naturaleza. Nosotros somos frágiles porque la mayoría no tenemos un seguro que nos cubra, la mayoría no ganamos un sueldo que nos permita comprar los alimentos o comprar comida, y eso nos pone en un estado de fragilidad en los extremos de la vida. Menores de 2 años y adultos, el círculo se cierra. De chiquito uno comía papilla, de viejo también. De chiquito uno andaba en andadera a veces, los adultos frágiles también, porque problemas de diferentes tipos. Entonces, nos unimos en el tiempo y estamos frágiles o desasistidos en los extremos de la vida, que es lo más grave. Y alguien tiene que cuidar de nosotros, así como cuidar a los niños, a los adultos mayores alguien tiene que cuidarlos. Los de intermedio pues no podemos valer todavía por nosotros mismos. Cuando tú naciste, había hospitales. ¿Cómo no? Habían hospitales, si me cuenta. Sí, y funcionaban relativamente bien. Yo nací en el primer año de la democracia. Explícame, ya terminando el programa, los consejos que usted le daría a una madre, por ejemplo, en favor de su niño. Y a los padres. Sí, los consejos de una madre es que, entendiendo la depauperación que hay del salario, pues tienen que buscar ayuda en servicios de nutrición en los hospitales públicos para, con lo que pueda comprar, hacer la mejor distribución y darle una alimentación adecuada a su familia, porque nos preocupa mucho el futuro de los pacientes que están desnutridos hoy día. Hay familias, más o menos el 55% de la familia responde a la encuesta de la gente de Cáritas, que no están consumiendo carne. El 45% no compra productos lácteos y más del 35% no come huevos porque no les alcanza. Entonces hay que hacer un juego, y eso necesita educación para que el jefe de familia sepa qué puede comprar y cómo combinar los alimentos. Tienen que llevar a sus hijos a la consulta pediátrica, eso es importante. El niño tiene que ser... Está caro, ¿no? Muy caro, por eso es que la gente no lo está comprando. Y es una muy buena fuente de proteína, tiene 6 gramos de proteína por unidad. ¿Cuánto cuesta un huevo? Como que 13, por lo menos vale 13.5 medio tuvo de huevo. Aquí tuvo un dirigente que le pregunté cuánto cuesta un huevo, un escándalo internacional. Claro. Porque dijo que no sabía. Bueno, no sabía, pero yo he visto así 13.5 bolívares medio cartón de huevo, que por una familia de 4 o 5 personas se agotan menos de una semana. ¿Usted come huevo mucho? No mucho. No me gusta ¿Por mucho. qué? ¿Tiene colesterol? No, afortunadamente no, pero no es uno de mis alimentos preferidos. Pero entonces, siendo médico, ¿no recomienda eso? No, yo lo recomiendo, ¿cómo no? Lo que pasa es que particularmente no. El huevo es una de las fuentes nutritivas más importantes. ¿Cómo no? 6 gramos de proteína por unidad. Además de eso que Pero yo afortunadamente yo no estoy en el grupo de familias que no come carne. Yo puedo comer carne por lo menos 3 o 4 veces a la semana. Además del huevo, ¿cuál es su alimento preferido? Los dulces, lastimosamente tengo que decirlo. Soy muy dulcero. El quesillo, y el quesillo tiene huevo, por ejemplo. Pero no tiene diabético. No, afortunadamente no. ¿Tiene relación la diabetes con comer dulce? No, esos son mitos urbanos, no tiene nada que ver. Entonces, usted trae un chip puesto en su organismo, que poco se hace, pero en los países desarrollados sí usted puede saber cuáles son las enfermedades que usted está propenso. Pero el día que usted le toque se activa y es diabético.
Ah, Tiene que ver básicamente con la herencia. Si un papá, una mamá, un abuelo fueron diabéticos, son diabéticos, usted está en el grupo de mayor riesgo si para no fue diabético, desarrollar. siga comiendo dulce. Sí, además el diabético puede comer dulce controlado siempre y cuando cumpla su tratamiento. Bueno, ¿qué otra cosa allí para despedirse? Bueno, primero agradecerle la oportunidad que nos ha dado de a expresar todas estas ideas y recordar a la gente que los médicos venezolanos formados en las universidades tradicionales seguimos al frente de los hospitales, aunque somos menos, seguimos dando la cara y estamos para ayudarlos, pero necesitamos que el Estado venezolano surta a los hospitales de equipos, de medicamentos y también Ok. de conseguir mejores. Aquí dice la organización, salarial. la OPS dice que no hay vacuna antipolio en Venezuela. Hay, pero conseguidas por Ok. donación a través de OPS y de la UNICEF. Pero el Estado venezolano a la fecha no ha comprado las vacunas que deberían haberse puesto desde enero 2022, ¿Qué es porque lo no que pagó la qué cuota es lo que a parte. usted le preocupa del post-COVID? Del post-COVID, la gente, sobre todo los niños Ok. que están quedando con problemas de lagunas mentales, porque eso les Eso afecta. no tiene solución. Eso tiene solución probablemente en mediano Ok. plazo cuando eso vaya pasando y se regeneren las Porque neuronas que usted puedan dice ver que afectadas. alertoso de los casos de síndrome post-COVID. Sí, porque por en Omicron. en los niños está haciendo igual que Ok. en los adultos, no tan frecuente, pero sí puede ser grave. Bueno, terminamos el programa porque ese muchacho se le va a caer la mano ahí y decir que usted ya terminó, Muchísimas gracias. como que no quiere tener COVID. Bueno, gracias, doctor. Gracias a usted por la Gracias a invitación. usted, amigo televidente. Nos veremos aquí el próximo domingo a esta misma hora.